Buenas noches o buen día, dependiendo de la hora que estén escuchando o viendo este mensaje. Dios les bendiga, en que la gracia, la paz y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes. Por aquí, Ender Álvarez. Y bueno, por la gracia y por la misericordia de Dios, el día de hoy me permite compartir la palabra de Dios junto con ustedes y bueno, meditemos juntos también en la palabra del Señor. Oro para que esta palabra, sí, bueno, su palabra poderosa siempre, no sino siempre, cale profundamente en nuestros corazones, ¿sí? Y nos lleve a actuar, nos lleve a arrepentimiento, nos cambie nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir. Y bueno, el día de hoy tengamos un tiempo poderoso de noche de oración en cada uno de sus hogares o lugares de trabajo donde se encuentren. ¿Ok? El pasaje que vamos a estudiar, o bueno, que vamos a meditar un poquito en la noche de hoy, está en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 18. ¿Ok? Lo voy a leer en base a la nueva versión internacional. Si están viendo este mensaje por YouTube, todos los versículos y láminas de información van a estar proyectadas en sus pantallas. ¿Ok? Y bueno, voy a leer los versículos a continuación. Dice así: Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. El título de este mensaje de noche de oración está titulado Alégrense, oren y den gracias. Amén. Voy a orar brevemente. Voy a orar brevemente. Padre Celestial, Señor, te alabamos, Señor. Te exaltamos, Señor, tu nombre, Señor, y te damos toda gloria y honra, Señor. Ayúdanos, Señor, a que en este tiempo podamos prestar mucha atención a tu palabra, Padre. Ayúdanos a cada día, Señor, reconciliarnos contigo, Señor, a cada día, Señor, fortalecer, Señor, nuestra relación personal contigo, Padre Santo. Oh, Señor, como dice tu palabra, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, Padre. Que este tiempo de noche de oración sea bendecido, Señor, y podamos, Señor, conforme a tu voluntad, a tu misericordia, a tu gracia, seguir experimentando, Señor, el poder, Señor, de la oración, Padre Santo. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a conocer tu voluntad, Señor, y a aplicar la palabra del día de hoy en nuestras vidas. Te alabamos, aceptamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, hermanos. Eh, este pasaje lo escribió Pablo a la iglesia que se encontraba en Tesalónica, ¿sí? Esta carta probablemente es la más antigua o la primera que escribió Pablo a las iglesias, ¿sí? En el capítulo 17 del libro de Hechos podemos ver un poco el contexto en el cual se encontraba esta iglesia. La fe de los hermanos y hermanas que se encontraban en Tesalónica les había traído como consecuencia persecución, ¿sí? Por reconocer a Jesús como Rey de Reyes. Esta persecución, bueno, claro, produjo o indujo miedo, aislamiento social, por el rechazo de la sociedad y realmente por ir en contracorriente, ¿no? De las tradiciones culturales y religiosas de la época. Estas persecuciones podrían ser muy hostiles e inclusive acabar con la vida de algunos hermanos y hermanos de esta época. De hecho, Pablo y Silas, como pueden ver en la imagen, ¿no? Pablo y Silas, que llegaron juntos a Tesalónica, huyeron, ¿no? Huyeron y se fueron. O sea, los hermanos en Tesalónica dijeron que se fueran, ¿no? Se fueran. Y ellos se fueron de Tesalónica y llegaron a un lugar que se llama Berea, ¿no? Donde el Señor también pudo manifestar su obra, ¿no? Y muchos también creyeron en el Señor a través del estudio de la Biblia, ¿no? Lo escudriñaban muy profundamente. Eh, Ahora, bueno, esta comunidad, toda esta época, bueno, hace 2000 años, imagínense, era promiscua, sí, estaba corrompida, había mucha inmoralidad sexual. ¿Ok? En resumen, esta carta que le escribe Pablo a la iglesia en Tesalónica manifiesta un agradecimiento a Dios por la fidelidad de los hermanos en Tesalónica pese a las circunstancias en las que estaban, ¿sí? La persecución y bueno, las tentaciones y todas las cosas que estaban alrededor de estos hermanos se permanecían fieles y permanecían fuertes en la fe. Y Pablo oraba y agradecía a Dios por esto. Pero no solo esto, sino que Pablo también en esta carta los anima a crecer en la santidad, ¿sí? A crecer en amor para con otros, motivado principalmente por la promesa del reino de Dios
prometido, ¿sí? Por nuestra esperanza futura y más grandes promesas, ¿sí? Que es una esperanza de vida eterna junto a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, eh, pese a que esto fue hace 2000 años, no sé si notan que hay palabras muy similar, ¿no? Hay similitudes también, ¿no? Hoy en día. Hoy en día también muchos cristianos, y esto, bueno, depende de nuestra ubicación geográfica y social, también padecemos persecución, o sea, persecución física, que arremeten contra la vida, persecución social, persecución mental, persecución espiritual, ¿sí? Podemos tener miedo por alguna u otra circunstancia. Por ejemplo, desde el año pasado, muchos hemos experimentado un miedo inducido por el COVID-19. Hoy la sociedad también está muy corrompida. Hay mucha inmoralidad sexual. Hay mucho contenido musical y también contenido en las redes sociales y que promueven este pecado. También hay tristeza por los que parten físicamente o por diferentes circunstancias, ¿no? En que podamos ver, ya sea políticas o sociales, ¿sí? Entre otros. Ahora vemos cuál es la palabra que el Señor nos quiere dar y qué nos exhorta o qué nos anima el Señor a nosotros en este momento. Vamos a leer nuevamente, por favor, los versículos de esta noche de oración. Leo. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo primero que le dice Pablo a Tesalónica, lo primero que nos dice Dios a nosotros en este momento es, estén siempre alegres. Caramba, ¿cómo es esto de siempre alegres? Oye, Pablo, Señor, ¿cómo es esto? Es como difícil estar alegre. Señor, a veces uno puede estar alegre, pero todo el tiempo. Y más en todas las situaciones en que estamos viviendo ahorita. Pues sí, sí. Pero es importante que tengamos algo en cuenta. Tenemos que entender y tenemos que saber la diferencia entre la alegría que el mundo da y la alegría espiritual. La alegría que el Señor, que nuestro Señor Jesucristo nos da. Son cosas diferentes. Vamos a ver un poco cada una de ellas. Primero, la alegría del mundo. ¿Ok? La alegría del mundo es una alegría efímera. ¿Ok? Es una alegría frágil. Es una alegría que fácilmente se puede ir o desvanecer. Esta alegría puede depender de un resultado en específico, puede depender de varias condiciones en específico. O sea, si se dan varias condiciones, estoy alegre, estoy feliz. ¿Sí? Puede depender también de algo tangible, algo creado, algo físico. ¿Ok? Puede depender también o inclusive depender de un grupo de personas o de una persona. ¿Ok? Es una alegría fugaz. Y obviamente también está la alegría o ese placer efímero que ofrece el pecado. ¿Vale? Pero bueno, esta alegría que ofrece el pecado tiene graves consecuencias, ¿sí? Puede tener consecuencias de muerte, como dice la palabra, ¿no? Porque todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es, ¿sí? Y la paga del pecado es la muerte. Entonces esta alegría, este placer que puede dar el pecado, tiene sus consecuencias. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? De fuentes de alegrías que da el mundo. Por ejemplo, si apruebo todas las materias en este trimestre o en este semestre, soy feliz, soy alegre. Si este trimestre abro la universidad, ¡qué alegría! Soy feliz. Si me contratan en aquella empresa grande, transnacional, voy a ser feliz, voy a ser alegre. Mira, me compré tal cosa que quería de hace mucho tiempo, ¡qué alegría! O cualquier otra cosa tangible que nos pueda dar alegría, ¿ok? Esto como unos ejemplos. Pero, ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Pensemos un momento. ¿Qué pasa si en este periodo académico no salí bien en mis calificaciones? Posiblemente reprobé algunas, ya sea por circunstancias ajenas a mi voluntad. ¿Qué pasa si no abre la universidad? ¿Qué pasa si eh, por alguna circunstancia llego a perder mi empleo? El año pasado, solo para que tengan una referencia, un número, ya en periodo de pandemia, en periodo de COVID-19, llegó un momento en que semanalmente despedían a 200.000 personas
de su trabajo, o 200.000 personas se quedaban sin empleo, pues. Entonces, estas cosas, hermanos, y muchas otras cosas pueden ocurrir, ¿sí? O, por ejemplo, si hubo una discusión o un distanciamiento fuerte con alguien muy querido, la alegría se va y llega la tristeza, ¿sí? Entonces, estas cosas hacen que la alegría se fume muy fácilmente. Eh, y bueno, la alegría, la fuente depende de cada persona. ¿Sí? Yo mencioné algunos ejemplos, pero cada quien es relativo, ¿sí? Es relativo. Ahora, cuando estas cosas pasan y esta fuente de alegría desaparece, la alegría se desvanece obviamente, llega, llega a caber la ira, llega la amargura, llega la angustia, llega el resentimiento y llega la tristeza, ¿sí? Y todas estas cosas pueden echar raíces en nuestro corazón y dañarnos profundamente a nosotros mismos y no solo a nosotros mismos, sino dañar también a los que nos rodean, ¿ok? En esta vida, amados hermanos, indudablemente nos vamos a enfrentar con tristezas, con situaciones difíciles, ¿ok? Recordemos lo que nos dijo Jesús en el siguiente versículo, que está en Juan 16, versículo 33. Les he dicho todo lo anterior para que tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Ahora, ya hablamos un poquito de la alegría del mundo. Vamos a hablar de la alegría espiritual. En cambio, la alegría espiritual o gozo que nos da el Señor no es frágil, sino es firme como la roca. Amén. Este gozo no es efímero, sino más bien que es eterno y permanece, porque Dios permanece para siempre. Amén. Como hijos de Dios, nuestra alegría no debe depender de las circunstancias que puedan cambiar fácilmente en este mundo. Nuestra alegría, nuestra alegría tiene que depender única y específicamente de Dios. Amén. De Dios que no cambia, que es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Las circunstancias cambian, pero Dios no. Nuestro gozo se basa en lo que Jesús hizo por mí e hizo por ti. Por lo que hizo al morir en la cruz y derramar toda su sangre para perdón de cada uno de nuestros pecados. Y después venciere la muerte resucitando al tercer día. Nuestra alegría y nuestro gozo se basa en lo que hizo en aquel momento, cuando extendió su mano y nos salvó de caer en aquel foso profundo. O cuando hemos experimentado su amor, su gracia y fidelidad y providencia en aquella situación difícil en la que nos encontramos. Hermanos, necesitamos tener memoria espiritual para poder siempre tener ese gozo también, ese gozo que viene del Señor. Nuestra alegría también es por lo que Jesús hará por mí y por ti, por sus promesas que se reflejan en su hermosa palabra, principalmente en el reino eterno de Dios prometido a todos los que estemos en Él. Amén. A todos los que vivamos en la fe. La esperanza en que cuando físicamente no estemos en este mundo, viviremos en un reino eterno de luz con recompensas y bendiciones mucho más grandes de las que podamos imaginar. Para finalizar este punto, claro está, que podemos perder nuestro gozo espiritual en algún momento, ya sea por el pecado que nos aleja de Dios o alguna tribulación o prueba. Cuando es así, hermanos, debemos ir a la cruz de Jesús y recordar el gozo de la salvación por el perdón de nuestros pecados. Recordar lo que ha hecho por nosotros. Debemos ir a su presencia, aunque muchas veces, como buen pastor que es nuestro Señor Jesucristo, Él mismo nos busca a nosotros. Y cuando nos encontramos con nuestro Señor, Él redirecciona nuestra fe, redirecciona nuestro andar y también nos muestra cuál o dónde debe estar nuestra fuente de alegría y gozo, que es en Él y en sus palabras y en sus promesas. Amén. Gloria a Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios, su justicia, hermanos, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Segundo, segundo, lo segundo que habla Pablo. Oren sin cesar. La segunda cosa que nos dice el Señor hoy. Oren sin cesar. Oremos sin cesar. Sin cesar. O sea, sin cesar no se refiere a que debemos orar las 24 horas del día,
los 7 días a la semana, ¿ok? Los 365 días al año. Bueno, sí, deberíamos orar los 365 días al año, pero no las 24 horas al día. ¿Ok? No se trata de estar solamente orando y no hacer más nada. No se trata de eso. Porque entonces, bueno, ¿cómo cumplimos las demás palabras de Dios, ¿no? Para extender esto, para entender qué se refiere este orar sin cesar, basta con ver la vida de Jesús, sí, o basta con ver la vida de Daniel. Ellos oraban con frecuencia, guardaban un tiempo específico a solas con el Señor. A veces hacían vigilia. Era realmente un hábito como una parte fundamental de su vida, ¿sí? Nosotros tenemos que convertir los tiempos de oración como una necesidad, ¿ok? Como un hábito en nuestro día a día, como lo es comer, como lo es tomar agua. Así, como tomamos tiempos de descanso, tomar tiempos de oración, ¿sí? Porque tanto Jesús como Daniel y muchos otros hombres y mujeres de fe, ellos oraban en cualquier momento, en tiempos de descanso, pero no solo en los tiempos de descanso y tranquilos, sino en los tiempos más difíciles y adversos, ¿sí? Sin darse por vencidos. Ellos buscaban la voluntad de Dios. El primer paso, algo que quiero comentar aquí, ¿no? El primer paso antes de orar sin cesar es simplemente orar, ¿sí? Hay que orar. Me explico. Para muchos orar es algo muy natural, ¿sí? Pero para otros, no es tan sencillo dar este paso o apartar este tiempo de oración, ¿sí? Sobre todo diariamente. La oración es un acto de fe, ya que la oración es una acción que cada uno de nosotros realiza para comunicarse con el Señor. Y para comunicarse con el Señor hay que creer que Él realmente está allí junto a nosotros, inclinando su oído a lo que le vamos a decir. Debemos creer que Él va a recibir nuestra oración, de que existe. Y para esto se necesita fe. ¿Y cómo tenemos fe? Pues escuchando la palabra de Dios, ¿sí? Romanos capítulo 10, versículo 17, según la traducción Dios habla hoy, dice, así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. O sea, la fe nace del oír la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, si vemos que estamos, nos falta tiempo de oración, busquemos palabra, busquemos, leamos la Biblia, escuchemos audios, veamos eh, mensajes, ¿sí? Material edificante, que se hable la palabra de Dios, esto nos lleva a orar. Amén. Nos ayuda a que tengamos tiempo de oración. Primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces la palabra confianza tiene que ver mucho con fe. ¿Ok? Nosotros confiamos y estamos seguros de que Dios está allí, ¿sí? Y que nos acercamos a Dios. Y si nos acercamos a Dios y pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, hermanos, recibir y escuchar la palabra de Dios, o sea, leer la Biblia con un corazón preparado y humilde nos impulsa a acercarnos a Él en oración. Escuchar a Jesús y sus palabras nos mueve a comunicarnos con Él y conocer su voluntad para con nuestras vidas. Nos invita siempre a tener una relación personal con Él. Y el Señor, amados hermanos, Él siempre está allí, ¿sí? Yo quiero dar un ejemplo, ¿no? Algo interesante que, que he visto, ¿no? En Instagram, en la red social Instagram, hay algo que se llama Live. ¿Ok? Cuando hay un Live, esto quiere decir que hay personas, ¿ok? Hay muchas personas que pueden comunicarse, ¿sí? Transmitir un video y comunicárselos a todo el mundo, ¿sí? Y las personas también pueden a través de chat o inclusive video comunicarse con estas personas. Hay personas muy famosas, ¿sí? Como por ejemplo Steve Curry o Redimidos o Oprah, ¿no? Que tienen muchísimos seguidores, muchísimos seguidores. Y cuando ellos hacen un live, mucha gente se conecta, ¿no? Ellos transmiten lo que quieran a los demás, ¿sí? Pero nada más en ese momento del live, que están en live, es que ellos pueden conocer en vivo y en directo y en tiempo real lo que las demás personas le dicen a ellos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el Señor? ¿Sí? Yo quiero que hagamos una analogía con el Señor. Nuestro Señor Jesucristo, y bueno, claro, una vez que se acaba el live, ya, no reciben más mensajes, ¿no? Ahora, nuestro Señor Jesucristo, Él nos prometió, ¿sí? Nos prometió cuando subió al cielo a su Espíritu Santo, ¿sí? Su Espíritu Santo hace que nuestro Señor Jesucristo siempre esté en live,
siempre esté en vivo, ¿sí? Él siempre está atento, ¿sí? A nuestras oraciones, ¿sí? Claro está, cuando nosotros nos acercamos a Él, con mucha sinceridad, ¿sí? Con honestidad en nuestro corazón, con acción de gracias, con humildad y con arrepentimiento, dependiendo del caso, ténganlo por seguro, tengamos por seguro que Él nos responderá en su tiempo soberano. Amén. Y el Señor, que tiene aproximadamente ahorita 2.500, más de 2.500.000 millones de seguidores, Él puede responder y responde y escucha a cada uno de ellos, algo que más nadie puede hacer, si solo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, acerquémonos con confianza, ¿sí? Al trono de la gracia. Amén. Ahora, Pablo, en la primera carta de Tesalónica, dice que eh, se le pide a la iglesia de Tesalónica, a los hermanos y hermanas de Tesalónica, que oren por él, ¿sí? Y Pablo le dice, yo voy a orar también por ustedes. Es importante, hermanos, que pidamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo que oremos los unos por los otros, ¿sí? Oye, hermana, ora por mí por esta situación. Oye, hermano, tengo esta situación, apóyame en oración, por favor. Porque cuando nosotros oramos los unos por los otros, experimentamos el poder, la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Así como lo hemos experimentado tan preciosamente durante todo este tiempo y estoy seguro durante muchísimo tiempo. Muchos de los que están alrededor de nosotros son frutos, ¿sí? de la oración, ¿ok? Han llegado a la presencia de Dios a través del poder de la oración. Amén. Bueno, mi esposo y yo somos uno de ellos, ¿sí? Nosotros llegamos al Señor a través de la oración, ¿sí? De nuestros hermanos de la iglesia en UF. Eh, y bueno, también a veces es muy bueno decir a algunos hermanos, oye, estoy orando por ti, hermano, ánimo. Claro, pero de verdad si has orado por él, ¿no? Y si vas a decir, voy a orar por ti, hermano, de verdad, oremos por ese hermano o hermana. Porque estoy seguro que eso es un bálsamo para el alma, ¿sí? Eso aumenta la fe de la persona que está orando como la persona que está pues siendo apoyada en oración. Santiago capítulo 5 versículo 15 y 16 dice, una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere y si ha cometido pecados será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Amén. Amén. Caramba. Ay, hay muchas cosas que hablar ahí, pero bueno, no podemos hablar de eso ahorita. Ahora, la tercera cosa que nos dice Pablo. La tercera cosa es, den gracias a Dios en toda situación. Den gracias a Dios en toda situación. Caramba. ¿Sí? Aquí la palabra dice que demos gracias en cualquier circunstancia. ¿Ok? En medio de cualquier situación, ¿sí? Ya sea buena o ya sea la situación o las circunstancias sean malas. ¿Sí? Hay que ser agradecido. Caramba. Pero obviamente esto también es difícil, ¿no? Para nosotros ser agradecidos todo el tiempo. Sobre todo porque, bueno, vivimos en un mundo caído, ¿sí? Por el pecado. Pero si Jesús está en nuestros corazones, el reino de Dios también está en nuestros corazones y por lo tanto su gozo. Amén. Ahora, ¿qué es lo contrario a la gratitud? ¿Qué creen que es lo contrario a la gratitud? Pues la ingratitud. La ingratitud es lo contrario a la gratitud. Pero bueno, vamos a ver qué significa ingratitud. Según la Real Academia Española, un significado es olvido o desprecio de los beneficios recibidos, ¿sí? Ahora, vamos a preguntarnos, ¿qué cosas nos hacen olvidar o despreciar los beneficios que hemos recibido? Los beneficios o favores que hemos recibido de Dios, ¿qué cosas nos hacen olvidar? Mira, hay varias cosas, sí, pero voy a comentar una, ¿no? Que es la queja, sí, la queja. La queja lleva fácilmente a la ingratitud, sí, nos lleva fácilmente a olvidar y a despreciar los favores que hemos recibido, sí, del Señor principalmente. Sí, hay otras cosas como el amor a este mundo, entre otras cosas, ¿no? Pero este, vamos a hablar un poquito de la queja. Para esto yo quiero compartirles algo eh, que viví hace poco, sí, hace como un mes y medio. Hace un tiempito,
yo llevé a mi madre a echar a llave, ¿sí? Nos estuvimos apartados de echar a llave, yo la llevé aquí, iba a hacer una diligencia. Y en este momento que yo la dejo y la espero en el carro, se acercó un señor, ¿sí? Un señor de edad mayor, ¿sí? Un señor de edad adulta, ¿sí? Quizás más de 75, 80 años. Y se me acerca al carro y me dice, amigo mío, ayúdame con algo, ¿sí? Que tengo hambre, ¿no? Un señor mayor, a mí me recordó mucho a mi abuelo. Y en ese momento, bueno, yo no tenía efectivo de nada, ni de ningún tipo, no tenía ni efectivo ni los billetes de monopolio, nada de efectivo. Entonces, caramba, ¿cómo hago? Entonces, bueno, señor, vamos a la panadería, ¿no? Y vemos cómo hacemos allí. Y en mi mente yo decía, bueno, mientras caminamos para allá, también voy a hablar un poquito del Señor, sí, voy a hablar del Señor. Pero, en esos momentos, en esos días, yo tenía mucha queja en mi corazón. Esto motivado a diferentes situaciones, pero la mayoría con el trabajo, sí. Tenía mucha queja con el trabajo, ¿no? Y la demanda que me estaba teniendo. Entonces, en ese momento que yo comencé a caminar con el Señor, él apenas podía caminar, sí, iba muy lento. El Señor empieza a predicarme, me empieza a dar la palabra de Dios, sí, me empieza a hablar de Jesús. Y, y yo no lo podía creer, ¿no? Y yo no hablé. Desde que comenzamos a caminar hasta que llegamos a la panadería, el Señor me dio palabras, ¿sí? Y él tenía tapaboca, pero se le notaba en los ojos la sonrisa, ¿sí? O sea, los ojos se le ponían chiquitos, se le reflejaba la sonrisa. Y esta actitud de este Señor, eh, que me habló del Señor y manifestó su alegría en su rostro, ¿sí? En medio de su situación específicamente, derrumbó toda mi queja, ¿sí? Y por lo tanto derrumbó la ingratitud que yo tenía en mi vida. Esto me llevó, sí, a irme, ¿no? A la presencia de Dios. Me llevó a orar, me llevó a arrepentirme y me llevó a llenarme de gozo y de agradecimiento que viene de Dios, ¿no? Yo quería bendecir a este Señor, pero realmente el más bendecido fui yo. Entonces, con esto quiero rescatar, hermanos, que cuando estamos llenos del Espíritu Santo y tenemos un corazón con gozo espiritual y agradecido, así como este Señor, podemos ser luz y de bendición para otros. Amén. La gratitud y el gozo también se manifiesta con acciones, ¿sí? Se manifiesta con nuestras palabras, ¿sí? Con nuestro rostro. Y tiene un impacto, ¿sí? Puede tener un impacto muy poderoso, ¿sí? En la vida de los que nos rodean. El gozo que viene del Señor y el ser agradecido están íntimamente relacionados. Para ambos debemos tener memoria espiritual y volver a la cruz de Jesucristo y mantener la fe de esperanza de vida eterna. Decir, por ejemplo, gracias Señor por morir por mí en la cruz y resucitar al tercer día, Padre. Yo sin darte nada entregaste todo por mí, Señor. Gracias, Padre, porque iba a lo profundo del abismo y tú me rescataste. Gracias, Señor, porque a raíz del pecado de este mundo mi cuerpo perece y voy a morir, pero por tu gracia y tus promesas, Señor, tú me prometes, Padre Santo, una vida eterna, Señor, lleno de gozo, lleno de paz, lleno de alegría, Padre. Si tú estás escuchando este mensaje, sí, porque te lo compartió alguno de mis hermanos, estás comenzando a conocer al Señor o no lo conoces, yo te animo, sí, yo te animo a que le escribas a esta persona que te compartió este video, o a alguien, sí, que sabes que tiene muchos años en la fe, sí, y que te hable, sí, del Señor, o te comuniques con nosotros de alguna manera, para que comprendas y realmente conozcas y entiendas el plan de Dios y el propósito de Dios que tiene para tu vida, sí, conozcas realmente cuál es su amor y cuál es ese abismo del que nos rescata, sí, y qué implica todo esto para tu vida y para los que te rodean. Amén. También, hermanos, podemos ser agradecidos cuando reconocemos o realmente nos damos cuenta que las cosas más obvias y sencillas, o sea, literalmente, realmente, son un milagro maravilloso. El hecho de que estemos vivos, ¿sí? Que tengamos oportunidad de arrepentirnos, es un milagro maravilloso. El hecho de que nuestro corazón esté latiendo por sí solo, o sea, ¿sabías que nuestro corazón puede latir hasta 100.000 veces diarias? Late por sí solo, eso es un milagro maravilloso. Que nuestros pulmones procesen el oxígeno, eso es un milagro hermoso.
Y muchas de estas pequeñas cosas, pero que a su vez son grandes y majestuosas, hablan y manifiestan la bondad y la misericordia del Señor para con nuestras vidas. Amén. Finalmente, hermanos, ya para culminar, leamos la última parte del último versículo del pasaje de hoy, ¿sí? Vamos a leer juntos, que es el versículo 18b. Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, todo lo que hemos visto, ¿sí? De estar alegres, de que oremos sin cesar, de que seamos agradecidos en medio de cualquier situación y circunstancia, esta es la voluntad de Dios que tiene para con cada uno de nosotros. Es lo que el Señor quiere para con nuestra vida, ¿sí? Que oremos con frecuencia, que se convierta en una necesidad diaria la oración, ¿sí? Pero para esto necesitamos de la ayuda de Jesucristo, ¿sí? Y necesitamos ir, ¿sí? A su palabra, ¿sí? Apartar un tiempo, ¿sí? Porque es de bendición y es de beneficio para nosotros y para otros, ¿sí? Eh, es su voluntad, hermanos, que seamos agradecidos en medio de cualquier circunstancia, ¿sí? Solo recordemos a Jesús y lo que ha hecho por ti y lo que ha hecho por mí y lo que ha hecho y lo que harás, por supuesto, ¿no? Y todo esto, ya sea en los momentos eh, donde el agua está templadita y en los momentos donde el agua está picada, ¿sí? Donde hay turbulencia. Esto en cualquier circunstancia, hermanos. Y el Señor nos dice esto es para nuestro bien, ¿sí? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Entonces permítame orar para culminar rápidamente. Padre Celestial, Señor, te alabamos y te agradecemos, Señor, por la palabra que nos ha dado el día de hoy, Padre. Oh Señor, inclina, Señor, tu oído a nuestras oraciones, Padre Santo. Inclina, Señor, tu oído, Señor, a nuestras oraciones. Primeramente, límpianos nuestros pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, día a día a reconciliarnos contigo, Padre, y a buscar siempre hacer tu voluntad, Señor. Oh Señor, gracias, Señor, por el servicio de mis hermanos y hermanas, Señor, en esta noche de oración. Y que cada uno de nosotros, en nuestros hogares, podamos tener un tiempo, Señor, poderoso de oración, Señor, y podamos experimentar su gracia y misericordia, Señor. Ayúdanos, Señor, siempre, Padre Santo, a ser alegres, Señor, a estar llenos del gozo que solo tú das, Señor, que permanece, que es como una roca, que es eterno, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, en todas circunstancias, Señor, y a hacer, Señor, de la vida de nuestra oración un hábito, Señor, una necesidad diaria, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te agradecemos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga.